Hola hermanos, el día de hoy, 10 de septiembre del 2025, pues es miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, vamos avanzando en el mes de septiembre. En mi país hoy es Día del Niño. Bueno, uno que tenía corazón de niño, y hay que decirlo, era San Nicolás de Tolentino, que es el santo del día de hoy. Él nace en Sant'Angelo in Pontano en 1245. De hecho, el nombre le viene porque sus papás pedían un hijo y querían, pues, se lo ofrecieron a San Nicolás de Mirra, de Bari, es decir, bueno, igual. Y luego, ya en la edad adulta, con 18 años, pues se hace ermitaño de San Agustín. Bueno, al menos un ermitaño de San Agustín que hizo lo correcto. Y en fin, ya ven, el Papa León, pues es agustino también, ¿no? Bueno, lo ordenaron sacerdote cuando tenía 25 años, excelente predicador, excelente confesor, y lo mandaron a Tolentino después de que era ordenado sacerdote, y prácticamente de ahí va a salir muy poco, va a salir muy poco. Es la época que se da todos los conflictos que hay pues entre güelfos y gibelinos, ¿no? O sea, la lucha entre aquellos que querían el poder dentro de la iglesia y todo aquel desorden que se vive en el siglo XIV, inicios del siglo XIV, porque en el fondo lo que se trataba era de controlar Italia, ¿no? Y bueno, y entonces hay un montón de milagros que se le atribuyen a él. De hecho, pues se le decía en vida el hacedor de milagros, el que hacía muchos milagros. Y originalmente, como les digo, muy estudioso, miren, como confesor, era dulcísimo. Y él mismo decía, ¿no? Casi como San Juan María Vianney, en el sentido, bueno, también se parecen otras cosas, pero en el sentido de que él decía, bueno, una parte de la penitencia la hace el penitente, el que se confiesa, y otra la hace el confesor. Y entonces él ponía penitencias, llamémosle, relativamente suaves a los que se confesaban con él, pero él cargaba y se flagelaba y hacía mucho sacrificio, ¿no? Y llegó a ser, como les diría, no solo, como les digo, un gran predicador, un gran taumaturgo, un gran confesor, pero sobre todo, fíjense, hay un detalle con él que a mí me parece importante, ¿no? Porque él alcanzó a ver el purgatorio y por eso es el gran promotor de la oración por las almas del purgatorio. Y ya les digo, pues estuvo ahí en Tolentino prácticamente, como les digo, el resto de su vida, desde 1274, y ahí se va a dedicar a trabajar el tema de la moral de aquel pueblo y todo. Miren, realmente era una persona increíblemente generosa. Él era el encargado de parte de su comunidad de alimentar a los pobres del pueblo y por eso se le miraba constantemente en la entrada del monasterio repartiendo comida y haciendo pues la mano misericordiosa samaritana de aquel convento. Otro detalle, devotísimo de la Santísima Virgen María, a la que vio a San Agustín también. Hay un montón de relatos. Bueno, claro, de milagros, ya les digo, hay un montón de cosas que se dicen con respecto a él que son bastante simpáticos, ¿no? Como les digo, gran promotor de la paz, eso es otro detalle que hizo mucho bien. Bueno, muere, evidentemente ya se los había dicho, un 10 de septiembre del año 1305, tiene que haber tenido en ese momento como 60 años, más o menos, una cosa por ahí, ¿no? 59, 60 años, porque ya les digo, dicen que nació en 1245, pero no hay una claridad en eso. Fue canonizado en junio de 1446 y como les digo, más adelante el Papa León XIII lo va a declarar el patrono de las almas del purgatorio, porque oraba mucho pidiendo la gracia de la salida de las almas del purgatorio. Ya les digo, a veces como que se nos olvida, ¿no? Y por la comunión de los santos estamos unidos a los que están purgando y claro, hay que ayudarles también a que alcancen a ganarse el cielo pronto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos en la carta a los Colosenses. Miren, da gusto leer esta carta a los Colosenses porque Pablo, como no había fundado la comunidad de Colosas,
Eso le favorece a él porque puede explayarse con lo que le ha dicho Epafras, sí, pero se puede explayar, se puede extender realmente en los comentarios que tienen que ver con la profundización del sentido del cristianismo. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte pues de todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior, pero ahora dejen a un lado todas estas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. De este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, realmente, ya les digo, interesantísimo, ¿no? Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Bueno, si la mirada no la ponemos en el cielo, entonces no la vamos a poner. Hay que dejar de lado, ustedes han muerto en Cristo y por lo tanto, las obras que antes hacían, las obras del mal, y aquí enumera algunas, ¿no? Den muerte pues en ustedes a todo lo malo, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Si se fijan, todas estas, no es una lista exhaustiva, no es que Pablo está dando toda la lista de las cosas malas, pero generalmente está girando alrededor de pecados que tienen que ver con la sexualidad. Ustedes dirán, la avaricia es una forma de idolatría, padre, no tiene que ver con la sexualidad. Fíjense que sí, porque desde el momento en el que habla de idolatría, recuerden que en el Antiguo Testamento idolatría era igual que adulterio. Entonces, claro que lo está. Esto es lo que atrae el castigo de Dios, dice Pablo. Esto es todo aquello, miren, es que la impureza, y por eso hasta las palabras obscenas, ¿no? Las vulgaridades, todo esto nos aleja, es que nos vuelve impuros, pues. Es decir, si, no solo es la pureza física, porque hay algunas personas que son, como decían, de las jansenistas de Port Royal, ¿no? En el siglo XVII, cuando decían que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Sí, no es un asunto solo de la pureza, llamémosle física. No, yo no tengo relaciones sexuales, soy respetuoso de la sexualidad, Sí, pero de repente tu corazón es un corazón avaro, es un corazón cargado de ira, de rencor. O sea, la pureza en todo sentido. Porque el que ha resucitado, pues hombre, debe despojarse del modo de actuar del viejo yo, revestirse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios. Esto es bello, ¿no? Pablo está hablando de un proceso, está hablando de un crecimiento. O sea, llegar a esto no es de la noche a la mañana. Se debe ir poco a poco, es un crecimiento, se va creciendo en este concepto, en el conocimiento, pero aquí no es el conocimiento intelectual, es el conocimiento de la experiencia del amor, es la experiencia de Dios. Y esta experiencia de Dios, pues evidentemente me llega en primer lugar a no hacer distinción de personas. Aquí todos somos iguales, somos hermanos, así que no hay distinción entre gentiles y judíos, entre bárbaros, extranjeros, sino que todos somos delante de Cristo. Cristo es todo en todos. Bello, ¿no? El Evangelio, pues ayer se los anuncié, ¿no? Porque comienza el sermón del llano. Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Madre de Dios. El sermón del llano, miren, vamos, volvamos. Acuérdense que aquí estamos haciendo una comparación entre Mateo en el capítulo 5, que efectivamente es un texto que conocemos, solo que allá solo son bienaventuranzas, no hay malaventuranzas, no hay ayes, no hay guay, ya no hay esa visión que tiene propiamente Lucas, ¿no? Entonces Lucas presenta, llamémosle así, la tesis y la antítesis. O sea, este es el proyecto que quiere Dios, este es el macarismo, la bienaventuranza pasa por aquí, pero en la malaventuranza, el poco sentido de Dios pasa por allá. O sea, eso vamos, esos ayes apuntan hacia eso, el proyecto humano, el proyecto sin Dios. Bueno, ahora, si se fijan, los dos sermones, tanto el sermón de la montaña como el sermón del llano, los dos comienzan con las bienaventuranzas, ¿no? Como queriendo decirnos que el proyecto que Dios tiene, lo que Dios quiere, en el fondo es nuestra felicidad. Pues sí, es la felicidad, ¿no? Y ahí apunta, ¿no? Además, fíjense ¿cómo le diría? El preámbulo, cómo lo monta Lucas. Levantando los ojos Jesús hacia sus discípulos, levantando los ojos. Aquí la idea es un poco particular, ¿no? Kai autos seperastos oftalmus, o sea, levantando la mirada. Pero el levantar la mirada es cuando usted ora. Entonces es una manera, digámosle así, bienaventurados, macarios, usted los tojoi, aquí, cuidado, no son los pobres de espíritu, como en el caso de Mateo, sino que son los indigentes, los que no tienen nada materialmente. Podría extenderse hacia los humildes delante de Dios, los pobres de espíritu en la visión mateana. Sí, sí se puede. Pero, apunta a algo más. Es la pobreza evangélica, el desprendimiento, sí. Luego, fíjense, siempre la promesa, ¿no? Porque de ellos es el reino de Dios. Es importante. La meta no es otra. Y los hambrientos, en griego hambriento es peinonte. Entonces, peinontes son los que tienen hambre. Pues acuérdense que en las bienaventuranzas de Mateo hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí directamente es el que tiene hambre. Punto, el que tiene hambre y que va a ser saciado. Esa plenitud. En el griego es este término cortastenseste. Es decir, es la plenitud. Es la totalidad, y esto es importante, ¿no? Es ser saciado plenamente. Y luego los que lloran, aquí el término llorar apunta más hacia el clayontes, el clayos es el llorar a lágrimas, el desconsolarse, pero que va a llegar a ser la alegría plena. Fíjense que la alegría en este caso es gelácete. A mí me huele como a gelato en italiano, como el helado, que a quien no le va a gustar, no le va a dar una alegría comerse un helado. Bueno, ese es en ese sentido. Luego, como les digo, comienzan todos la última bienaventuranza apunta hacia, y dichosos ustedes cuando los odien, cuando los marginen, cuando los injurien, cuando digan pues toda por causa de Cristo, porque no es que nos calumnian y nos atacan y todo por nuestra propia causa, aquí es por la causa de Cristo, ¿no? Eso es el verdadero sentido, es eso, ¿no? Ya, es por la causa de Él, es por la causa del Señor. Entonces la persecución, cuando sentimos que estamos viviendo atacados, calumniados, marginados, desechados, descartados, diría el Papa Francisco, pues en ese momento démonos cuenta que nos estamos pareciendo a Cristo, ¿no? Y eso debería producirnos felicidad a todos. Pero hay de ustedes, guay de ustedes, ¿no? Los ricos, los plusois, ¿ya? Los plusois, que ahora ya tienen su consuelo, ya no necesitan de nada, ya no hay nada. Fíjense, el verdadero consuelo solo puede venir de Dios, ¿ya? Y además, las alegrías de este mundo, pues son pasajeras, oigan, son pasajeras, no nos engañemos. O sea, esto no es eterno. Esto no es eterno y por eso el gozo sin Dios hay que darse cuenta que es efímero. La plenitud solo puede venir de Dios. Y hay ustedes cuando los halaguen, calos e hiposín, cuando hablen bien de ustedes, cuando calos, piensen, ¿no? La bondad, la belleza, cuando todo lo digamos, eso es sospechoso. Y ya les digo, miren, cuando la gente esté hablando bien de ustedes, ténganle cuidado.
ténganle mucho cuidado porque significa que ustedes están haciendo algo malo. Sí, no lo están haciendo bien, pues. Porque si lo estuvieran haciendo bien, si las cosas las hiciéramos según Dios, sacaríamos roncha. Haría gente que inmediatamente renunciaría. Bueno, o más bien nos denunciaría, perdón, no renunciaría, sino que nos denunciaría, nos atacaría. Bueno, vamos, hagamos oración. Esta oración, van a decir ustedes que tiene que ver con la bienaventuranza, por la sonrisa, por la alegría, y es de uno de mis santos preferidos, San Alberto Hurtado. No cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al que la recibe sin empobrecer al que la da. Se realiza en un instante y su memoria perdura para siempre. Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan pobre que no pueda darla. Y con todo no puede ser comprobada, mendigada, robada, porque no existe hasta que se da. Y si en el momento de comprar el vencedor está tan cansado que no puede sonreír, ¿quieres tú darle una sonrisa? Porque nadie necesita tanto una sonrisa como los que no tienen una para dar a los demás. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Nicolás de Tolentino, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.